Gracias, Henry. Muchísimas gracias a todos los presentes por acompañarme en esta pequeña presentación sobre el servicio postal fluvial. Quiero destacar, pues, el patrocinio de mi oficina, por supuesto, los clubes de filatélicos de Bogotá y Medellín, a los cuales pertenezco, y la Real Academia, que también está de una manera u otra presente en estos estudios. Eh, el servicio postal fluvial en Colombia es un tema para mí realmente novedoso. Ha sido poco estudiado, tal vez un par de artículos, y por eso quiero destacar, por ejemplo, a un señor que se llamaba en Julio, se me pasa el nombre en este momento. Bueno, él escribió un artículo en el Chile Filatélico hacia 1970, más o menos, hablando del servicio postal, y Gabriel Trujillo se llamaba, perdón. Y este caballero en ese artículo pues hablaba del servicio postal, pero más que todo se refería a la parte legal, a los decretos que le dieron inicio y cuando salieron los primeros cubiertas y tal. Y la otra persona que estudió bastante esto fue la señora Deborah Friedman, que murió el año pasado. Ella era una coleccionista norteamericana con una gran afición sobre todos los temas de Colombia. Incursionó en muchos de ellos en muy buena forma, y al final logró una buena acumulación de estas, de estas cubiertas. Ella, después de que falleció, pues se dispersó lo poco que le quedaba, y entre estas partes de lo que hoy vamos a presentar proviene de su colección, que después fue a otras manos. Muy bien. Entonces, para poder entender un poco este tema, tenemos que mirar lo que es la composición geográfica de Colombia. Y vemos que existe el río Magdalena, que atraviesa prácticamente casi todo el territorio colombiano. Arranca en el macizo, que se llama el macizo colombiano en el sur, por la zona de los Pastos, baja alrededor de 3.000 metros hasta llegar a Neiva, donde alcanza 400 metros al nivel del mar, y a partir de allí se desliza de sur a norte en una forma majestuosa. Este río tiene una interrupción por aquí más o menos en la mitad, en un pueblo que se llama Honda, y por razones geológicas existen una barrera que impide que la navegación sea digamos, fluida, porque allí hay unos saltos del río donde hace muy difícil, y por eso se parte, digamos, el río en dos, uno que podría ser el Alto Magdalena, digamos en tres tal vez, para tomar el Medio Magdalena y el Bajo Magdalena. Entonces, el río Magdalena desde todos sus inicios, pues fue o ha sido la vía principal de comunicación de Colombia desde la época de la colonia. Pero aquí podemos mirar una composición de las tres cordilleras que finalmente terminan en Colombia o comienzan en Colombia. Y es una discusión porque uno, pues si mira geológicamente, yo no podría decir si los Andes nacen en el sur del continente de Sudamérica o nacen en el norte de Colombia. Igual, al pasar por Colombia, hay tres cordilleras: la occidental, la central y la oriental. El río Magdalena discurre a través de la cordillera central y la oriental. Entonces recorre todo este grandísimo territorio, y uno puede más o menos mirar en estos dos mapas toda la diversidad de los ríos que le caen, de los afluentes, de toda esta gran eh, arteria fluvial que desde la época de la colonia pues viene a realmente a funcionar y a darle vida a la parte de comunicaciones. Esas tres cordilleras que vimos anteriormente hacen que las comunicaciones transversales pues sean muy difíciles, porque hay que subir hasta 4.000 metros, 4.500 a veces, y volver a bajar otra vez a los valles donde hay 200, 300 metros sobre el nivel del mar, y volver a subir otra. Entonces eso hace muy, muy difícil esas conexiones. Digamos, los grandes barcos, si lo pudiéramos llamar así, o los objetos fluviales que funcionaron en el río Magdalena desde la época de la colonia, se llamaban los champanes.
El champán fue introducido en, más o menos en 1564 por el virrey Andrés Venero de Leiva y es muy posible que haya sido una copia de lo que se utilizaba en los ríos del sureste asiático. El hecho es que era una canoa grande, toda de un árbol grande cortado y hecho de manera que se pudiera funcionar de esta manera con una empalizada en la mitad donde los pasajeros se protegían. Y en la parte superior iban alrededor de 15 remeros o 15 bogas con unas paras muy largas que iban impulsando este vehículo de aguas arriba y de aguas abajo. Pues aguas abajo, pues realmente se hacía fácil porque la corriente lo iba impulsando, pero aguas arriba, ahí venía el problema. Entonces ellos tenían que arrimarse muy cerca a las orillas para poder utilizar estas varas y avanzar en el trayecto. Era un viaje realmente muy, muy penoso. Eh, Aquí varios funcionarios del gobierno, por lo menos de Correo, lo que fue Pedro Antonio Cosio y después el, el gran organizador del Correo, José Antonio Pando, sufrieron de disentería al transitar desde la costa atlántica hasta Bogotá, porque estas aguas eran, o las aguas aledañas al río, pues eran de muy mala calidad y se producía muy fácil el tema de la disentería. Recordemos que la disentería es una enfermedad terrible porque te agota y te acaba con el organismo fuertemente. Entonces, esta es una acuarela de Ramón Torres Méndez, un pintor de la época del siglo XIX, más o menos, y pertenece a una colección privada. Pero más modernamente podemos ver los champanes que siguieron funcionando y en una época funcionaron también al mismo tiempo que los vapores fluviales. Aquí vemos un vapor fluvial de los cuales hablaremos mucho en esta charla, pero seguían coexistiendo con los champanes. Las personas iban adentro y todos los bogas en la parte de afuera. Y esta ya es una foto más moderna, estamos hablando de alrededor de 1920 más o menos, donde vemos que la realidad de ese transporte y la comparación con las famosas canoas. Desde la época colonial, los primeros correos no se llevaban en champanes porque era demasiado lento su transporte, sino en canoas, un par de remeros con un cajón y allí llevaban el correo de un lado para el otro. Entonces, a partir del momento de la independencia, hubo un empresario alemán con muchísimo empuje que se llamaba Juan Bernardo Elbers. Y él consiguió de Simón Bolívar que se le otorgara el primer, digamos, privilegio, el primer contrato para inaugurar la navegación a vapor por el río Magdalena. Entonces, este caballero en 1923 se comprometió a traer los buques y hacer todo lo necesario para que se pudiera transportar correo, cargas y personas entre la costa atlántica, los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, hasta llegar a un sitio que él llamaba Yeguas, que era un poquito, digamos, al norte de Honda, porque, como le digo, los rápidos de Honda no permitían que los vapores o los mismos, estas canoas tuvieran mucha dificultad para atravesar. Entonces, Juan Bernardo Elbes, en primera instancia, trajo en 1924 un barco que se llamaba el Fidelidad. Este barco de madera, que había sido construido en Nueva York, no reunió las condiciones para el río. Recordemos que debían ser unos barcos muy planos sin quilla, porque la profundidad del río en muchas partes era muy poca y mucho más en las épocas de verano. Entonces ese barco fue un fracaso. Él mandó a construir otros dos barcos en unos astilleros en Nueva York que se llamó, el primero se llamaba el General Santander y el segundo el Gran Bolívar. Con eso se estuvo trabajando durante 4 años con muchísima intensidad, pero al final de este periodo tuvo muchos problemas con el mismo gobierno. Bolívar iba perdiendo su importancia y las intrigas políticas hicieron que
hacia 1828 le suspendieran la concesión que tenía. Eh, y ese vacío lo llenaron otros empresarios. Entre ellos había un señor Juan Francisco Montoya y en asocio con unos de Mier de Santa Marta, pues llenaron eso. Entonces, ese fue, digamos, el inicio de la navegación a vapor por el río Magdalena. Pero, de otro lado, tengo que decir que fue ecológicamente un desastre, porque todos los vapores consumían como combustible la madera o la leña que encontraban alrededor en las orillas de los ríos. Entonces, la degradación del río principió a ser paulatina, pero continua y irremediable. Entonces, los barcos paraban en cualquier parte del río, se proveían de leña y lentamente iban deforestando todas las riberas del río. El hecho es que hasta el final, cuando ya vino a entrar el carbón a sustituir a la madera, pues el daño ecológico estaba muy grande. Para tener una idea, por ejemplo, un barco como el Santander se consumía alrededor de 80 kilos de madera por hora. Entonces, y eso que no alcanzaba su máxima potencia porque la digamos, el poder de calor de la madera, pues no, nunca se compara al del carbón. Pero ese era lo que había. Y entonces, aquí vemos, por ejemplo, un vapor de esos haciendo tránsito por los bajos de onda y ahí llevaba, pues se ve que iba a toda potencia, seguramente con el río un poquito más alto y llevando dos pongos a su alrededor, pasando hasta Girardot. De Honda a Girardot hay por lo menos 50, 60 kilómetros. ¿Y por qué Girardot? Porque allí llegaba el ferrocarril que conectaba Bogotá y el interior del país. Entonces, por eso era importante que los barcos llegaran hasta Girardot. Aquí vemos otros dos barcos de esos, ya un poco más modernos. Si podemos observar aquí la parte inferior de esta cubierta, todo esto está lleno de madera. Ese era el combustible con el que alimentaban las calderas. Entonces, la primera cubierta era básicamente pues los motores y algo y las hélices y el combustible que era la leña. Y en este segundo piso pues iban los pasajeros y aquí el puente de navegación. Este es otro también haciendo curso por los bajos de onda. Este es el puente que unía a las dos partes del río. Y esta fue, digamos, la constante desde 1825 que principió este transporte hasta más o menos 1940, 50, que se acabó la navegación en el río. Hubo muchísimas compañías que funcionaron, unas se quebraron, otras duraron mucho tiempo, pero hacia finales de alrededor de 1890, hubo un ingeniero cubano que se llamaba Javier Cisneros, que era un ingeniero de ferrocarriles que hizo varias vías muy importantes en Colombia, se unió al transporte fluvial. Compró varias compañías y organizó una compañía que se llamaba la Compañía Colombiana de Transportes. Y él a través de su compañía, digamos que firmó un contrato con el gobierno para el transporte de correo en lo que se llama la línea del Atlántico, es decir, desde Honda, de esos lados, hasta la costa atlántica. Esto no quiere decir que no hubiera habido otros contratos de transporte, porque como le digo, desde 1859, cuando principió la, los correos en Colombia, pues esa era la vía principal de transporte y hubo muchísimos otros correos. Lo que pasa es que este tiene de interesante que fue el que dio inicio a los sobres del servicio postal fluvial. Aquí tenemos un conocimiento de embarque de la Compañía Colombiana de Transportes que, pues, que soportaba mercancías que se transportaban en el río. Y aquí vemos que está el puerto de Yeguas, que era donde realmente salía la carga de esta parte. El trayecto había que hacerlo por tierra, porque como le digo, a los barcos no les era muy fácil
llegar hasta Girardot. Algunos lo hacían, pero no todos. Entonces, esto es pues, aquí ya miramos uno- uno- un esquema de este transporte con los puertos que debían llegar desde Barranquilla a Santa Marta, de Cartagena. Para los que no conocen muy bien en Colombia, esta parte del río es lo que se llama el Canal del Dique, que fue construido en la época de la colonia y unía Cartagena con el río Magdalena. Estuvo cerrado durante mucho tiempo. Después trataron de abrirlo, inclusive con Bernardo Elbers se comprometió en su contrato a abrir nuevamente, digamos, a volver a profundizar este canal, pero no lo logró porque pues era demasiado costoso. Estos son los puertos, digamos, a todo lo largo del río hasta llegar al sitio que se llama Yeguas, que es un poquito, aquí está Girardot y aquí está Yeguas y por aquí están los rápidos que cortan la navegación de una parte para la otra. Entonces, a raíz de ese primer contrato, hubo un segundo contrato firmado el 14 de febrero de 1981 y el cual dio inicio a las cubiertas del servicio postal fluvial. Entonces, dice el artículo 2 que el gobierno hará construir por su cuenta cubiertas de tamaño ordinario que lleven litografía de las respectivas estampillas de correos ordinarios de 5 y 10 centavos y abajo las palabras servicio postal fluvial. Entonces, en términos filatélicos, tenemos que decir que Colombia ha sido, digamos, bastante innovador o fue bastante innovador en términos postales, no porque quisiera favorecer a la filatelia o a los filatelistas con algunas de las novedades que introdujo para facilitar el correo, sino que era su mayor interés en que los servicios de correo se prestaran de una manera eficiente o por lo menos le llegaran a todo el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, tenemos que llamar y que hace un tiempo lo estudiamos y eran las cubiertas de valor declarado, que tienen una gran controversia porque eh, todavía no hemos logrado que se consideren como enteros postales, a pesar de que los estudios pues demuestran que así puede ser, pero está bajo la categoría de la filatelia tradicional. Y estos sobres del servicio postal fluvial, yo no estoy muy seguro si en otros países haya una cosa similar a esta, es posible que sí, pero bueno, para Colombia fue una gran novedad. ¿Y cuál era lo interesante? En que independientemente de su peso, podían llegar a lugares en Colombia pagando una tarifa de 5 centavos y 10 centavos para el servicio exterior. Y eso era lo que la ley lo estaba explícitamente escrito y la razón de estos servicios, de estos sobres del servicio postal fluvial. Ahora entramos a otra controversia y es si a estos enteros postales se les agregaba una estampilla, porque a veces era necesario por razones del porte, sobre todo para las que iban hacia el exterior. Entonces, ya vemos que para el interior no importaba su peso, pero para el exterior sí. Entonces, al agregarle una estampilla, según los expertos y los eh, más eruditos en este tema, pues el entero pierde su valor. Yo no quedaría muy convencido, pero aparentemente es así. Entonces, como le digo, no ha sido muy estudiado el tema. Yo he logrado recapitular en todos los sobres que he recogido para hacer este estudio, digamos, ocho diferentes tipos. Eh, Vuelvo un poquito antes y es que eran sobres de 5 centavos y de 10 centavos solamente. Los 5 centavos era para el servicio interior y los 10 centavos para el servicio exterior, pero independientemente podían utilizarse para una u otra. Las regulaciones en Colombia no eran tan estrictas y ahora vemos un poco más adelante que a veces las normas se las saltaban con alguna frecuencia. Entonces, yo he logrado recopilar 8 diferentes clases de sobres de cinco centavos y aquí están especificados todos. Los primeros aparecieron en 1891 y este tamaño es importante porque hubo dos tamaños, de 148 por 82 y otros de 151 por 90. La característica de estos de 148 por 82 es que el cierre, ahora vemos un ejemplo de eso, es
el cierre del sobre es curvo y es redondeado. Y los de 151 por 90, el cierre es recto digamos, en su recorrido y al final tiene una punta redondeada. Entonces, los dos primeros que fueron emitidos en 1891, pues mm, son de la litografía de Metro Paredes, eso está claro, está estudiado, y yo he encontrado dos tipos que tienen que ver es con la distancia de la estampilla, del borde derecho de la estampilla al sobre. Hay de 4 milímetros y hay de 8 milímetros. Posteriormente hubo una segunda emisión en 1893 que se atribuye a Luis F. Villaveses, que también era otro impresor que trabajaba, digamos, era como competencia de Demetrio Paredes. De hecho, en 1880, cuando salieron, 1885, cuando salieron unos sobres, unas estampillas de Colombia, 1886, perdón, ellos se repartieron las emisiones, unos sacaron unos valores y los otros sacaron los otros. Bueno, este tiene también distintos valores con tamaños de 4 y 8 milímetros al borde, y hubo una quinta emisión atribuida también a Villaveses, donde hay 4 milímetros, pero hay un error en la plancha, que encontramos un punto lateral en el 5. Ahora lo veremos más adelante. Bueno, posteriormente, no se sabe la fecha, hubo un sobre de 151 por 90, también posiblemente de Villaveses, que tiene 10 milímetros al lado derecho y tiene un error en la plancha porque aparece con un punto en el 5. Más adelante vamos a ver con detalle todo esto. Finalmente, el 7 y el 8, también el 7 aparecía en papel Berger. No es claro si fue Villaveses o Demetrio Paredes. Es posible que haya sido Demetrio Paredes. Entonces, el papel que se utilizó era Berger horizontal y también contiene el error del punto en el 5 de la parte inferior. Y finalmente, una octava en papel verde claro con 4 líneas y 12 milímetros. Este tiene también el 5 centavos. Así que esas son las diferencias que yo he encontrado. Tengo que advertir que los primeros que hicieron un estudio sobre esto fue el, el- los, em, el catálogo de Higgins Case, que desde hace mucho tiempo hizo más o menos una clasificación de estos sobres, pero lógicamente no con tanta precisión, sino que ellos más que todo se referían era a los dos valores, a los sobres del el tamaño y los que tenían y no tenían el puntico después del 5 y a una variedad del papel verde. Entonces aquí ya tenemos los dos primeros, el tipo uno y los dos de 5 centavos. Este sobre de la izquierda es el más antiguo que se conoce y es del 24 de abril de 1981. Y este es la distancia que yo me refiero con los 5 milímetros que hay desde el borde de la estampilla hacia el extremo. Hay un tipo número 2 donde esta distancia ya es mayor, estamos hablando de 8 milímetros. Ambos sobres pertenecen o pertenecieron a la colección que en su momento creó Deborah Friedland. Están perfectamente determinados el servicio desde Puerto Berrío y este de Calamar para Barranquilla. El tipo 3 ya tiene una distancia que perdón, este es del tipo 2. Y lo que quería mostrar es que es uno de los sobres hacia el exterior. La tarifa del exterior era 10 centavos, entonces 5 centavos del entero más 6 centavos, aquí sobra un centavo en el valor de la tarifa para poder cumplir esta carta que iba hasta Montevideo. Y aquí podemos observar que se ve claramente que el cierre de los sobres de estos de 148 milímetros de largo por 82 es curvo. Y entonces esta característica es muy significativa en los sobres más pequeños. Los sobres de 151, esta parte es recta. Del tipo 3 entonces ya vemos que es el que tiene el puntico después del número 5.
¿ya? Entonces, esto es un error de plancha. Recuerda que esto era litografiado, pero esto es un error constante y también hay con diferentes distancias al, al costado del sobre. En este caso, este tipo 3 tiene 4 milímetros al costado. Y lógicamente, pues tiene el cierre curvo con la punta redondeada y este sí es de una colección personal mía. El tipo 4 ya aumenta esta distancia a 8 milímetros, ¿ya? Pero tiene una característica también que es muy interesante de la historia postal de Colombia y es una estampilla de retardo. Es decir, que la carta fue recibida eh, tarde al momento del cierre del correo y por eso le ponían este castigo, digamos, de 5 centavos por haber sido llegado tarde. Es muy curioso para mí, me parece que puede ser algo filatélico, pero no estoy seguro porque es el único sobre que se conoce con esa estampilla de retrato. Lo hace, digamos, muy interesante. Al respecto, pues está un sello de llegada a Bogotá y es, como digo, del tipo número 4. El tipo número 5 contiene una característica muy interesante y es que la parte superior de este marco está dañada. Y por eso decimos que no tiene sino dos líneas, porque estas dos superiores, las anteriores, teníamos los dos marcos paralelos, hacían las cuatro líneas. Y este solamente tiene dos, porque esta parte litográficamente se perdió. Y esto hace que este sobre se le haya perdido una estampilla de 5 centavos para completar los 10 para el servicio al exterior y ya es un sobre más o menos tardío de 1902. El tipo 6 entonces, ya tiene este valor mucho más amplio, tiene 8 milímetros al lado y el sobre es de 151 por 90, con 8 milímetros al exterior. Y este es el cierre recto que tiene Story se diferencia del otro que tiene esta curvatura en el lado de acá. También perteneció a la colección de Deborah Friedman y era un sobre desde Puerto Berrío hasta Medellín en el 18 de septiembre de 1899. El tipo 7 pertenece a una impresión de Demetrio Paredes y el papel es Berger. Aquí vemos muy suavemente las líneas Berger del papel y este es muy interesante porque aquí ya teníamos los 10 centavos del servicio exterior, no tuvieron en cuenta los 5 centavos del entero más los 10 centavos del valor recomendado. Esta tipo 7 tiene una marca de agua producido por la American Writing Paper Company de Springfield, Massachusetts. Y está en muchas partes del sobre, está esta marca de agua. Entonces, recomendado a Holanda, 10 centavos, 10 centavos del recomendado y de 1901. Este también del mismo tipo, pero este iba más interesante porque iba a Ponce, Puerto Rico, también con los 10 centavos del servicio exterior, sin tener en cuenta los 5 centavos del entero. Eh, ¿Y por qué no los tenían en cuenta si en otros casos sí los tuvieran en cuenta? Bueno, ese es uno de las grandes, digamos, interrogantes de este tema de los correos que a veces no eran tan estrictos como uno pudiera hacer. Entonces, los 5 centavos del entero, dicen, no cuentan como porte nacional, pero no hicieron parte del contrato fluvial, ¿ya? Porque este sobre salió desde Bogotá, no salió de uno de los puertos del río. Entonces, al salir de los puertos del río, y corrijo lo que dije anteriormente, pues estos 5 centavos ya no tenían ninguna, digamos, razón de ser, sino que era como si fuera una carta común y corriente con su tarifa normal de los 10 centavos. Utilizaron los sobres porque en algún momento pues quedaron muchísimos sobrantes. Y el tipo 8 ya para terminar, de los 5 centavos, pues este tiene 12 milímetros al costado, también es un sobre
de 151 por 90 y enviado desde Honda hasta, enviado a Honda. Eh, Posiblemente, no sé desde dónde, porque no se alcanza a mirar cuál ha sido el origen del sobre. Y con esto terminamos los de 5 centavos. Entonces ahora entramos a los de 10 centavos. Y allí las categorías son muchísimo menos, ya son 5. Los dos primeros, que fueron producidas en 1891 cuando principió el servicio por Demetrio Paredes, y la diferencia es que hay 5 y 7 milímetros a los lados. Hay una tercera clase, también del mismo tamaño, y que tiene 9 milímetros al costado. Entonces vamos 5, 7, 9 milímetros. Una cuarta clase también ya de 151 por 90, los sobres más grandes, papel Verdier, también con 10 centímetros al costado. Y una última categoría, también de 151 con 90, con 12 milímetros al costado. Esos son, digamos, los 5 clases o diferentes tipos que yo he encontrado sobre esta edición de 10 centavos. Ahora vamos a mirar el tipo uno y 2. Este es muy interesante porque este está dirigido a un señor, a un italiano que vivió en Cartagena, muy famoso, que se llama Juan B. Mainero y Truco. Este fue un italiano, los que han ido a Cartagena de alguna manera y han ido a la plaza, que se llama la Plaza de la Aduana. Ahí hay unas estatuas en mármol. Eso es mármol de Carrara que Mainero y Truco hizo traer desde Italia como agradecimiento a la ciudad, y hay como unas 4 o 5 diferentes estatuas por diferentes localidades en Cartagena, todas, digamos, donadas por este personaje que fue en su momento un hombre muy, muy rico. Entonces, este es del tipo uno, que hay 5 milímetros al costado, y el tipo número 2, que tiene 7 milímetros al costado. Es una carta al exterior. Mire aquí, por ejemplo, la diferencia entre la una y la otra. Estos son 10 centavos interiores y este es 10 centavos al exterior. Entonces, no había como una consistencia entre lo uno y lo otro, pero pues eso era lo que había. Así que así era que se manejaban los correos en su momento. Este tipo 2 también tiene, es como uno de los anteriores, pero dirigido al exterior. Viene este sí, desde Calamar hasta Múnich, y allí llegó a Alemania el 6 de junio de 1895. Transitó por Nueva York y por todas estas partes, y tiene 7 milímetros al costado. El tipo número 3 tiene este sobre tiene un cancelador muy especial que es muy escaso de encontrar, y es este que está aquí, que dice Vapor Francisco Montoya. En algún momento, uno de los vapores de esta compañía se llamaba el Francisco Montoya, en honor a este caballero que, digamos, que le quitó el servicio a Juan Bernardo Elbers hacia 1838, más o menos, cuando él perdió su concesión. Y está con 9 milímetros al costado y con la tapilla de 10 centavos, dirigido a San Miguel en El Salvador. Entonces, lo importante aquí es esta obliteración del vapor Francisco Montoya. No son muchos los sobres, yo solamente conozco 2 sobres con este cancelador. Y ya este es el siguiente, digamos, perdón, este es el siguiente sobre, la siguiente clase, que ya tiene papel Berger, en este caso diagonal, que tiene 10 milímetros al borde, y es un papel Berger grueso con cierre recto. Entonces aquí vemos ya una foto de este cierre, que es perfectamente recto. El otro era curvo, como hemos visto anteriormente. El tipo 5, ya para finalizar, es de estos de 10 centavos, también es un papel Berger, pero ya tiene 12 milímetros al costado. Eh, ¿Por qué había esas distancias entre el uno y el otro? Yo realmente no lo sé, pero es una parte, digamos, significativa para poder hacer una descripción y una diferenciación de todos ellos. Entonces, a este le faltaron, digamos, eh, 10 centavos para completar la tasa, porque ya en 1903
la tarifa había cambiado y el servicio al exterior era no de 10 centavos, sino de 20 centavos. Entonces, en este le faltan 10 centavos que no aparecen por ningún lado, pero igual el sobre, digamos, salió para Europa y llegó hasta Valeta en Malta. ¿Cómo lo hizo? Pues no sabemos. El hecho es que en Colombia estábamos terminando la guerra de los 1000 días y eso había afectado muchísimo todas las comunicaciones y toda la parte del transporte en el río Magdalena. Y aquí hay otro, este es el segundo sobre que yo conozco con el cancelador del vapor Francisco Montoya y otros sobres que tienen este cancelador, vapor Bogotá en viaje. Son muy curiosos porque no son muy comunes y así que hacen que esto sea pues un poco más interesante que los otros más. Entonces, volviendo un poquito al tema de la guerra de los 1000 días, eh, Colombia entró en esa cruenta guerra en octubre, tal vez de 1899. Y el vapor Hércules era un vapor que funcionaba como una draga en el río, lo fue requisado por el gobierno, lo armaron y le pusieron cañones. Y con este fue parte de una batalla que en algún momento hicieron contra las otras fuerzas, digamos, este era del gobierno y los otros eran los liberales, los rebeldes, y lograron dominar el río con esa batalla en la que participó este cañonero que se llama el Hércules. Eso permitió que el que tuviera el control del río, pues tuviera casi que el control del país, porque pues se podían mover todas sus tropas y municiones y habituallamientos más fácilmente que los otros que tienen que hacerlo por tierra. Algunos de esos vapores aquí ya mostrando la época ya de los años más o menos 1920 o algo así, donde había muchísimas de esas compañías y muchísimos de esos vapores. Es curioso también resaltar que eh, hubo más o menos 100 años de diferencia entre este servicio, digamos, de los vapores por el río Magdalena y otro servicio ya no de fluvial, sino aéreo, con la Escacta en 1920, cuando ya inició un servicio, pero aéreo entre las mismas poblaciones de la costa atlántica y del interior del país. Ya para finalizar, vemos que ya la, digamos, la regulación cambió en 1902. Entonces ya la tarifa para el exterior era de 20 centavos. Y estos son una serie de sobres que eran sobrantes de lo que quedaba en su momento, porque ya son unos sobres muy tardíos. Este es un sobre que sale en 1902 y la tarifa eran 20 centavos. Aquí le faltan 2 centavos en algún momento, se perdieron tal vez de por aquí, se han perdido para poder completar los 20 centavos al exterior y la tarifa del registro también era de 20 centavos. Igual sucede con este, en que ya no eran sobres fluviales porque salían desde Bogotá y también tenían los 20 centavos, los 10, 15 y 20 centavos. Este es un sobre de los largos de 151 por 90 y tiene también 10 milímetros al costado. Eso es muy importante para reconocer todos estos sobres y poderlos estudiar en una forma, digamos, juiciosa. También algunos de estos sobres los usaron para el servicio interior. Entonces, ya no tiene nada que ver porque este es un sobre desde Bogotá a Tunja y el trayecto es totalmente terrestre, pero lo utilizaron en algún momento mm, y pagando una tarifa de 20 centavos por el recomendado y los 5 centavos del entero postal, pues no contan absolutamente para nada. Tiene el cierre recto con la punta redondeada que está tapada por las estampillas y el puntico que se ve claramente aquí alrededor del 5 al finalizar.
Y ya para cerrar esta emisión, entonces, vemos que con el decreto 1197 de 1903 se cambiaron las tarifas en Colombia a tarifas en oro. Eh, Tal era la devaluación después de la Guerra de los Mil Días que el gobierno decidió incorporar el peso oro. Y este es un sobre filatélico, diría yo, porque existe otro exactamente en la misma fecha enviado a otro sitio, pero no con el 10 centavos, sino con 5 centavos. Entonces, en este, la tarifa al exterior cambió a 5 centavos oro. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 centavos, eh, eh, un peso que valía a 1 centavo oro, y estos 10 centavos los consideraron como si fuera un centavo para completar la tarifa de 5 centavos, más los 10 centavos del recomendado hacia San Francisco. Yo he estudiado, como le digo, he tratado de conseguir la mayor cantidad de sobres, y por eso muestro esta base de datos donde hago un recuento de todos los que yo he encontrado, las fechas, las distancias que yo he encontrado, los colores, si tienen marca de agua y a quién se le atribuye la impresión, los diferentes tipos. Estos son los de 5 centavos y estos son los de 10 centavos. En total hay más o menos unos 70 sobres. Yo calcularía que puede haber en el mercado otros 40 o 50, de pronto, pero no más de allá. Entonces, esto hace que un coleccionar esto pues se vuelve muy restringido porque no hay mucho material, pero volvemos a la discusión de antes de iniciar la charla, donde si es posible obtener una presentación con 5 marcas. A mí me parece que es bastante extensa, no es fácil de conseguir, y además se vuelve, diría yo, que más o menos monótona. Hay casos para presentar, pero no para llenar digamos, 5 marcos, que son demasiadas hojas para este tema. Aquí está la bibliografía para aquellos que estén interesados, donde que puedan, digamos, ahondar un poquito más sobre el tema, y donde yo he basado gran parte de mis investigaciones. Me falta todavía completar otros datos. Desafortunadamente, aquí donde yo vivo, en Medellín, no existe y no he podido encontrar, digamos, una copia de los diarios oficiales. En Colombia ha sido un país muy, muy legalista, y todas las emisiones postales han sido autorizadas de una manera u otra por decretos o por normas del gobierno, y están en los diarios oficiales. En Bogotá sí existen esos registros, y pues ahora en septiembre que hay con ocasión de una exposición filatélica en Bogotá, pues voy a aprovechar para ver si encuentro más información sobre el tema. Pero igual aquí quedan para las personas que están interesadas en el TED. Y muchísimas gracias por su atención, y espero no haberlos eh, aburrido muchísimo con este tema. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Gracias, Manuel. Muy interesante. Ahí hay una mano en alto, Alfonso. Gracias, Manuel, muchísimas gracias. Muy interesante la charla y muy instructiva. Te quería hacer un comentario y con una consulta. Creo que todo lo que mostraste se refería únicamente al río Magdalena, y yo tengo conocimiento de que en la parte sur oeste de Colombia está el río Putumayo, que tenía mucho movimiento por el límite de Perú, Ecuador, y que llegaba hasta Brasil. ¿Esos sobres se utilizaron también en el río Putumayo o solamente sobre el río Magdalena? No, no, no. Estos sobres son exclusivamente del río Magdalena. Por eso el contrato, al principio que se mostró, era un contrato entre Javier Cisneros y su compañía, la Compañía Colombiana de Transporte, para llevar correo en la línea del Atlántico, o sea, entre Bogotá pues de los puertos del río Magdalena hasta la costa. No tiene nada que ver con el Putumayo. Eh, Seguramente que hubo muchísimo comercio por el río Putumayo, porque pues eso es un río muy, muy grande, y con mucha importancia esa parte de Colombia,
pues no se mueve sino por río, porque el resto es selva. Pero no conozco ningún servicio de correos que haya funcionado por ese lado. Hay algo de cuando vino en la época de la guerra con el Perú, donde hay, digamos, cartas y sobres, pero de servicio aéreo hacia los años 30, pero no hay nada de esto en el río Putumayo. Gracias, Manuel. Manuel, una curiosidad, mencionaste durante la charla que estos senderos postales, cuando se les adicionaba una estampilla por las reglas de los senderos postales, ya dejaban de serlo. O sea, pero eso es pura regla, porque al final de cuentas, ¿tú sabes cuál es la razón por la que lo califican así? No sé, tendremos que preguntarle a Luis Fernando, que es aquí el purista de las normas, pero lo que yo tengo entendido es que un entero postal, cuando se le agrega una estampilla, pierde su condición de entero postal. No Ah, sé si estoy equivocado. ¿Qué me dices, Teddy, que te veo como negando la cabeza? Si eso es Hola así Manuel, o buenas no. noches con todos. No, no, en absoluto. Yo no conozco ninguna regla que al poner franquea adicional deje de ser entero postal. Más bien son, son variedades, son plus que se les pone a los enteros postales cuando hay un franqueo adicional. En ningún caso deja de ser entero. Bueno, entonces yo estaba equivocado porque en algún momento había escuchado que eso ocurría cuando al entero postal le colocaron una estampilla, pero de hecho, como le digo, la ley en este caso lo permitía claramente y decía claro. que para completar el porteo, pues se le agregaban estampillas de correo del momento y ya vemos algunos ejemplos que así ocurrió. Pero gracias porque yo tenía el concepto errado. No, claro. Aprovechando que estoy con la palabra, Manuel, linda, linda la charla. Parece que al principio estaban comentando respecto a colecciones montadas de este material. Creo haber visto alguna vez un marco, no estoy seguro. ¿Tú me puedes indicar si hay algo montado Yo, en esto? yo no he visto, como digo, la única persona que montó algo sobre esto, pero creo que lo exhibió solamente en los Estados Unidos fue Deborah Friedman. De Ella, acuerdo. como dije al principio, era una gran coleccionista de temas de Colombia, eh, Ujú. y funcionó mucho con fiscales, funcionó mucho con Scacta, con muchos temas, y con esto fue recopilando con el tiempo mucho material, que como le digo, al final después de su muerte, pues eso lo vendieron y finalmente vino a repatriarse a Colombia. Y ella, parte de esta presentación, viene de eso que me compartieron y hay, digamos, como un material para un marco. No creo que pueda extenderse a más de allí, pero es de la colección de Deborah Freeman. Al principio habían dicho que habían visto una colección muy interesante de correo fluvial. Yo no la conozco, pero nos contaron al principio de la charla que existía, entre otras, pues, eh, hay un comentario que esa colección pues no cabe en ninguna de las clases de la filatelia internacional. Así que Luis Fernando sabe un poquito más al respecto, pero el que trajo esto fue Jaime Benavides, que dice que vio una colección muy, muy interesante sobre correo fluvial de Ujú. muchas partes del mundo. Ujú. Solo una última cosa, Manuel. Cuando tú haces la selección y los tipos, le llamas tipo uno y tipo 2 solamente por la diferencia que hay entre la indicia y el borde del sobre. Eh, ¿No será eso únicamente que se trate de errores en el troquelado o en el corte del troquel para formar el sobre? Y al ser 1 o 2 milímetros, mantener el mismo papel de pronto sería una variedad más que una diferencia de tipo. Bueno, es posible, pero yo tenía que catalogarlos de alguna manera y esa fue una, aparte pues de las diferencias de papel, porque con hay papel WOB y hay papel Berger, Ujú. pero sí es notorio porque hay
diferencias de entre 4 y 12 milímetros en algunos casos. Luego la diferencia es bastante. Si uno dijera, bueno, es que hay 1 o 2 milímetros, pues el troquel o la plancha en su momento no quedó bien centrada, pero ya de entre 4 y 12 milímetros, pues hay una distancia bastante grande. ¿Por qué ocurre eso? Yo no lo sé. Y por eso pues los clasifiqué así, pero es posible. Higgins and Gates, por ejemplo, no tienen en cuenta esas Ujú. distancias al costado. Ellos solamente hablan del tamaño, el, eh, del valor de la cubierta de 5 o 10 centavos, en algunas diferencias de color, y el bendito punto ese después del 5. Ujú. Eh, pero, por Ujú. ejemplo, no hablan del marco ese que está perdido, que está cortado en la parte superior. Entonces, llame los tipos o llame las variedades, pues esa es como la forma en que yo pude diferenciar unos de otros. Muchas gracias, Manuel. Lindísima la charla. Te agradezco mucho. Mucho gusto. Muchas gracias. Luis Fernando está con la mano en alto. Gracias, Henry. En realidad, yo tengo que darle las gracias primero a Manuel y por lo menos por dos cosas. Uno es por la charla. A mí no me ha defraudado. Voy a hacer un comentario despuesito sobre eso. La otra es por decirme purista, porque eh, eh, yo no sé, en realidad yo creo que yo he demostrado aquí que yo soy el iconoclasta en relación con las reglas. Y que alguien venga y me diga que soy el purista en relación con las reglas de la filatelia, pues de ahí hay que agradecérselo a Manuel. Ya eso es, si, puede uno casi confirmarlo como ascenso, ¿verdad? Bueno, no, yo creo que Teddy lo dejó bien claro, pero sin embargo me gustaría agregar con un poco de énfasis algunas cosas en relación con los enteros postales, porque a veces se cometen pequeños deslices en las colecciones de enteros postales que yo no, porque yo no soy juez de enteros postales, pero que los jueces de enteros postales, que ustedes los conocen, algunos gente muy buena, eh, eh, terminan castigando colecciones casi sin querer o por desconocimiento casi patente de la regla por parte del coleccionista. Empiezo con un ejemplo rapidito y Manuel, perdóname por aprovecharme de esto, pero yo creo que vale la pena. En el caso de las tarjetas del siglo XIX de Costa Rica, que son cuatro, las dos últimas, las de los años 1890, que coinciden con las de Silbricio Fluvial que presentaste hoy aquí, eh, eh, son una de 2 centavos verde y una de 3 centavos roja. Estoy simplificando lo de verde y lo de roja. Y por supuesto que voy a simplificar mucho más todavía el tema de las variaciones que también estudió Manuel, que en el caso de esas tarjetas también han sido estudiadas. Lo que me interesa es destacar una cosa. La tarjeta de 3 es una tarjeta que tiene una vida relativamente corta como tarifa. Y muy pronto, para poder ser usada con la nueva tarifa, que era 4, la única manera de usarla es agregándole el sello de 1 centavo. Entonces, no es que se desnaturaliza la colección de enteros postales, es que la consecuencia, la relación progresiva de la colección de enteros postales exige en este caso agregar la estampilla de 1 centavo para cumplir con la tarifa. Igual pasó con la de 2, pero no me voy a meter con eso porque me interesa más destacar lo que le vuelve a pasar a la estampilla de 3. Y es que sufre sobreimpresiones. Y las sobreimpresiones son para habilitarla ahora con 4 centavos, de 3 a 4. No se desnaturaliza el entero postal, se rehabilita con una nueva tarifa. Bueno, uso el ejemplo de Costa Rica solo para reforzar un poco la idea que Teddy expuso. Una colección muy rica de enteros postales de Costa Rica, y la hay dos de medalla de oro o casi de oro, por lo menos una de ellas de oro y la otra casi de oro, la que quieran. Y no hay muchas más de ese periodo. Las dos forzosamente tienen que mostrar cuando estudian el uso postal todas estas variaciones, todas estas diversidades.
En realidad el peligro con las colecciones de enteros postales está en el uso postal. Por eso, y esta es la observación que yo sí quería hacer en relación con lo mucho que me gustó lo que Manuel expuso, y es que a mí sí me quedó debiendo algo. Yo no sé si lo hizo y yo me dormí, pero puede ser, todo se vale en este mundo. Yo esperaba más historia postal y menos filatelia tradicional. Es decir, las variedades son interesantes, son importantes, pero el correo fluvial, si algo tiene fascinante, es la historia postal, donde quiera que sea. Puede ser que Manuel todavía esté buscando esa parte en el Magdalena. Eh, eh, yo tengo una pequeñísima colección de correo fluvial en mi colección del año 1892. Dos páginas, dos páginas, dos páginas 30 por 30 de las que yo uso. Una de ellas con el correo en el río Bebedero y otra de ellas con el correo en el río Colorado, Canal Colorado, y son las únicas piezas que se conocen auténticamente fáciles, como decía Manuel hace un rato, fáciles de identificar y relacionar con el correo fluvial. Estas porque tienen cancelaciones propias del correo fluvial o reencaminamientos propios del correo fluvial. Son dos páginas y yo no he visto a nadie más en Costa Rica que haga correo fluvial, pero yo me solazo con la historia postal de esas dos páginas. Bueno, Sí, seguramente, Luis Fernando, que a este trabajo le falta todavía mucho, eh, mucho para completar y el tema de historia postal, pero no es fácil realmente porque, pues como le digo, el material es muy escaso, la información es todavía mucho más escasa, es muy difícil obtener, digamos, datos precisos y los sitios y el tema. Así que es una investigación que todavía está en cierto. proceso de desarrollo. Espero que algún día, ojalá alguien en Colombia de los interesados me pueda ayudar a completar un poco más la historia, pero como dice mi nieto, eso es lo que hay. Eso es lo que hay en este momento. Pero gracias. Así Mucha que suerte, mucha seguiremos. suerte, felicidades. Gracias, señor. Seguiremos en esta tarea. Ujú. Adelante, Heinz. Hola Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por tu novedosa charla. Eh, Al comienzo decías que había dos casas impresoras, por decirlo así, dos impresores. Y no me parece haber escuchado durante el desarrollo de la charla de que hubiese alguna diferencia en los cuños, aparte del puntito, digamos, en el 5 en en la indicia. Pero con respecto al dibujo del barquito ese, no aparece o no me apareció ninguna diferencia. Entonces lo que me sorprende es que, digamos, dos impresores tengan la misma plancha. ¿Es una plancha que se la pasaban uno al otro o cómo funciona eso? Sí, se la pasaban el uno al otro. Por eso dice el comentario que en una emisión postal de los escudos de Colombia, o no, perdón, de unos personajes de Colombia, que si mal no me acuerdo es de 1886, que es una emisión postal que va desde el un centavo hasta el 5 pesos y hay tal vez 12 14 diferentes eh, estampillas, valores, se las repartieron entre estos dos impresores. Uno hizo una parte y el otro hizo la otra parte. Y en este caso, por lo menos lo que se ha investigado hasta ahora es que la plancha se pasaba de un impresor al otro en la medida que le aceptaron cambiaron el contrato. El primero pues fue Paredes y después en 1893 vino Villaveses utilizando la misma plancha que le había pasado el impresor anterior, con la diferencia del puntico que aparece en el 5 que en algún momento pues lo pusieron o saltó el diablillo en la parte litográfica, pero sí se compartían las planchas. Por eso, de ahí para adelante, no es fácil identificar realmente, o no es preciso identificar quién fue el impresor, si fue el uno o fue el otro. Pero ellos duraron durante mucho tiempo siendo
digamos, contratistas con el gobierno en la parte de impresión de estampillas y de especies postales, porque no solamente fueron estas cubiertas, sino que fueron los valores declarados, fueron estampillas, Paredes, por ejemplo, imprimía papel sellado, Villaveses también, bueno, y Villaveses hizo, bueno, al final su carrera terminó un poco antes que la de Paredes. Paredes hacia 1900 le vendió todo su negocio al gobierno y se creó la Litografía Nacional. Pero Villaveses sí tuvo un fin mucho más temprano porque él estuvo involucrado en una famosa, digamos, falsificación Mm. con el famoso Gustavo Michelsen. Y de eso, por ahí yo di una charla hace mucho tiempo aquí sobre lo que se llamó el Affair Michelsen. Y uno de los grandes involucrados era este impresor Luis Fernando Villaveses. Gracias, Manuel. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? Yo solamente tengo una curiosidad extra, Manuel. Era el servicio del río, obviamente tenía conexión con el servicio, digamos, postal regular para llevarlo dentro de lo que fuera inland para cualquier otro lugar. Los 5 centavos incluía, obviamente, el pago, así sea fuera del río, a cualquier destino, digamos, en la... Ok, ok, Sí, los 5 centavos era para a cualquier destino y cualquier peso en el territorio nacional, ok, ¿ya? Aprovechando los diferentes puertos en el río Magdalena. Eso, como le digo, para facilitar, digamos, el envío de correspondencia. Entonces yo podía llevar, digamos, o mandar un sobre desde mm, Puerto Berrío, por ejemplo, a Medellín. ok, Y no, o podía mandar uno de Puerto Berrío a Bogotá y costaba lo mismo, los mismos 5 centavos. Y los 10 centavos era para el servicio exterior. ok. Y digamos una persona que está en Bucaramanga y quería mandar, qué sé yo, a Pasto, ¿los sobres estos los vendían ahí solamente No, en el no, río? no, no, Ok, no, porque Bucaramanga digamos, una ciudad, digamos, del interior del país, nada que ver con el río y Pasto, pues lógicamente está muy al sur de ok, Colombia y esa tenía que ir por el servicio, digamos, terrestre regular de las diferentes líneas. Colombia tenía muchas líneas de correos, pero esta del río Magdalena, digamos, era particularmente importante porque todo el correo exterior se movilizaba por allí. Entonces aprovechaban las diferentes localidades a lo largo del río para poder distribuir otro correo, perfecto, pero era otro servicio diferente. perfecto, me quedó claro eso, gracias. No veo ninguna mano en alto o comentario adicional. Teddy. Manuel, una consulta. ¿Se conocen sobres nuevos, enteros nuevos, sin uso? Sí, 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 hay bastantes. Por lo Ujú. menos Deborah Friedman tenía un ramillete bastante grande de sobres de estos sin usar. Eh, por eso los usados son muchísimo más escasos. Los sin usar son relativamente comunes de todas las variedades, de los más pequeños, de los más grandes, con papel Berger. Bueno, sí existen y se conocen bastantes. Gracias. Curiosidad con eso que dijiste, Teddy, porque recuerdo haber visto alguna vez en una exposición un exhibit que era de enteros postales y que todos eran nuevos. Entonces, cuando se juzga entero postal, ¿se espera tener usados o que todo sea sin usar? No, sin duda, tienen que haber nuevos, nuevos y usados. Combinación. Claro, combinación de nuevos y usados, y con diferentes tipos de usos, y con franqueo adicional y todo esto, ¿no? Ok, Claro. ok, Sí, no, yo no quise mostrar nuevos porque pues realmente no tenía como sentido porque pues si está el usado, pues claro, ese usado en algún momento fue nuevo, ¿no? Entonces, pero si va para hacer una exposición, pues sí, lógicamente hay que presentar, eh, digamos, sin usar, ¿no? claro, perfecto. Alguna vez entiendo que le dijeron a ese río que creo que los primeros nativos le decían el río de las tumbas, o me quedó marcado eso, ese río. No, yo lo he conocido siempre como el río Grande de la Magdalena.
pero no las tumbas. Es posible que haya mucha gente que haya muerto en el río, sí, pero como tumba no me acuerdo, no estoy seguro. El Río Grande, la Magdalena, sí, ese fue. Me había quedado grabado que la gente primitiva o la gente originaria de ahí le decía el río de las tumbas. Y leyendo así cosas particulares del sector hídrico de Sudamérica, eh, leí eso esa vez y me quedó grabado. Y es un río largo. Inclusive hay quienes le decían que estaba en el orden de los 1530 y los otros decían, no, tiene más de 1600 kilómetros el río. No es corto el río No, Magdalena. es un río muy largo. Le digo, desde que sale desde los páramos en lo que se llama el macizo colombiano al sur de Colombia hasta que llega a Barranquilla, que desemboca en Bocas de Ceniza. eh, yo exactamente no sé cuántos kilómetros tiene, pero tiene más de 1300 kilómetros. Es Es posible que llegue largo. a los 1600 estando desde el puro origen. Curiosamente ahora, los que están en Bogotá o van en Bogotá, hay una exposición muy interesante en la Biblioteca Luis Ángel Arango sobre el río Magdalena y muestran, digamos, muchas fotografías y muchos desarrollos de la parte, digamos, cultural y geográfica del río. Yo la estoy viendo en internet, pero sería, bueno, no sé si alcanzaría a verla cuando vaya a Bogotá, pero sería muy interesante porque está como muy bien lograda esa exposición de la importancia del río Magdalena, a pesar de todos los daños ecológicos que le hemos hecho, pero sigue siendo una arteria muy importante de comunicación y de transporte. Y también ha habido, digamos, cosas muy jocosas. Una vez hubo un candidato a la presidencia que entre sus digamos, arengas políticas decía que él iba a pavimentar el río Magdalena, ¿no? Entonces, Sí, al eh, igual que los de mi provincia que decían que iban a hacer puentes. Si le decíamos, "Pues si no tenemos ni río, nosotros, ¿para qué le van a hacer los puentes?" No, sí, sí. entonces, Ajá. pero sí ha sido, digamos, el río de Colombia, definitivamente. Claro que también tiene otra cosa y es que todos los desechos y toda la porquería del país va a dar el río Magdalena. Digamos, No, pero es un río es un río que siempre no se le ve, digamos, el fondo, siempre ha sido turbio. Son ríos de montaña. claro, eh, no, siempre ha sido de aluviones y de tierra movida y todas esas cosas. Y cambia muchísimo la altura del río entre las estaciones secas y las estaciones lluvias, pero bastante. Estamos hablando de 5 o 6 metros. A veces el río queda casi que seco en muchas partes y las orillas se ven altísimas cuando está el verano, pero cuando está el invierno, eso tiene una fuerza increíble, increíble la cantidad de agua que lleva y sedimento, porque como le digo, esa deforestación de las orillas ha sido terrible. Y además, si a eso le sumamos la deforestación de las otras partes del territorio colombiano, entonces los ríos afluentes que le caen al Magdalena, pues llevan muchísima tierra y muchísimo sedimento. Y al final todo eso viene a dar a Barranquilla y por eso la navegación a la entrada de Barranquilla pues es muy difícil porque toda esa sedimentación, el río ya va llegando casi que al nivel del mar, a pesar de que tiene mucha velocidad, pero lleva todos los sedimentos que ha arrastrado durante más de 1000 kilómetros. Wow, qué problema. Sí, Vale. sí es una cosa similar a lo del Mississippi, ¿no? Entonces, lo que pasa es que allá viven dragando continuamente el río y tienen plata y dinero. Entonces, aquí en Colombia, pues esa plata, la mayoría se la roban los políticos, ¿no? Entonces, Bueno, ni lo uno ni sucede. lo otro. Y pues porque en New Orleans tienen los levees, ¿no? Aquí está el mar y ellos están por debajo. Por eso cuando pasó el huracán hubo la desgracia que hubo. Claro. Inundó todo. Bueno, listo. ¿Alguien se queda? Déjame cerrar eso. Entonces, con eso, Manuel, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la atención y feliz noche Gracias a a todos. ti. Gracias, El Manuel. día de